De la envidia a la inspiración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el éxito de esa persona específica te provoca un malestar tan sutil, casi insoportable, mientras que los logros de miles de otros no te afectan en lo más mínimo? ¿Por qué ella? ¿Por qué ese mordisco en el estómago aparece justo ahora, precisamente ante ese logro? ¿Y si te dijera que ese malestar no es señal de que seas una mala persona, sino que es, en realidad, la prueba científica y vibratoria de que estás a un paso de tu propio milagro? Quédate conmigo en este video, porque hoy no haremos solo teoría. Juntos, transmutaremos el veneno de la envidia en el oro de la inspiración. Descubrirás cómo usar esa energía que hoy te hace sufrir para acelerar tu propia manifestación. Bienvenidos a esta masterclass de alquimia espiritual, la apertura y la sacralidad del momento. Bienvenidos, almas queridas, a este espacio de profunda sanación y conciencia. Yo soy Ketty, y hoy haremos un viaje valiente al corazón de la alquimia interior. Te pido que te detengas. Si estás caminando, reduce el paso. Si estás sentada, endereza tu espalda. Haz una respiración profunda conmigo. Inhala luz dorada. Retén el aire por 3 segundos, sintiendo cómo la energía se expande en tus pulmones. Y exhala cada tensión residual. Siente cómo tu cuerpo se relaja y se abre a la recepción. En este momento sagrado, no hay espacio para el juicio ni para la vergüenza. La envidia es una emoción que la sociedad nos enseña a sofocar y a condenar, pero aquí, en Ketty Curación Holística, sabemos que cada sombra es solo una luz que espera ser reconocida e integrada. Aceptar lo que sentimos, sin filtros, es el primer y fundamental acto de reequilibrio hacia tu esencia más pura. La ciencia espiritual de la envidia. ¿Por qué sufrimos? Vamos a decodificar este mensaje. La envidia no es maldad. Es una señal de desalineación energética entre lo que eres y lo que sabes que puedes ser. Imagina tu alma como una frecuencia de radio perfectamente sintonizada. Cuando sientes envidia, tu alma simplemente está reconociendo una melodía que le pertenece por derecho divino. Pero tu mente humana, condicionada por siglos de creencias limitantes, cree que no puede tocarla. Ese malestar que sientes es en realidad tu alma golpeando las paredes de tu corazón, porque ve en otro algo que tú también tienes, pero que aún no te has permitido florecer. No te culpes nunca por esto. El sentimiento de culpa es una frecuencia bajísima que bloquea cualquier milagro. Nosotros hoy queremos, en cambio, elevarnos, subir peldaño tras peldaño hacia el vértice de tu pirámide evolutiva, donde la comparación desaparece y solo queda la creación. La ley del espejo, el otro no existe. Profundicemos ahora en una ley metafísica de vital importancia, la ley del espejo. En un universo vibratorio, no somos físicamente capaces de envidiar algo que no estemos listos para manifestar o que no forme parte de nuestro plan álmico. Una semilla de margarita nunca envidiará la majestuosidad de un roble, porque sus misiones y esencias son diferentes y no se superponen. La envidia nace solo entre semejantes, entre frecuencias que vibran en octavas cercanas. Si sientes malestar por la luz de alguien más, por su forma de hablar, por su abundancia o por su belleza, es porque esa misma luz ya habita en ti, en una habitación que has mantenido a oscuras por demasiado tiempo. El universo, en su infinita sabiduría, te está enviando un tráiler de tu vida futura a través del espejo del otro. Te está gritando: mira, esta frecuencia es real, es tangible y está aquí para recordarte quién eres. El reequilibrio energético comienza cuando dejas de mirar al otro como un ladrón de felicidad y comienzas a mirarlo como un mensajero sagrado de tu destino. La Matrix de la escasez, el gran engaño. Pero ¿por qué entonces, si el otro es un mensajero, sentimos dolor? Porque somos prisioneros de la Matrix de la escasez, un programa mental colectivo que nos hace creer que los recursos de la vida son finitos, como un pastel que, una vez cortado, desaparece. Pensamos, erróneamente, si ella tomó la parte más grande,
para mí solo quedarán las migajas. Esta es la mayor ilusión de la separación. La conciencia nos enseña, en cambio, que el universo es un océano infinito de pura energía inteligente. Si alguien extrae de ese océano con un cubo enorme, no quita ni una sola gota a tu disponibilidad. Al contrario, deberías agradecerle, porque te está demostrando que el océano no es un espejismo, que es fresco, profundo y está disponible para cualquiera que tenga el valor de sumergirse. El éxito ajeno es la prueba empírica de que la abundancia existe y que las leyes de la manifestación funcionan. Si ella puede hacerlo, la ley dice que tú también puedes. Es una cuestión de resonancia, no de competencia. No hay nadie a quien derrotar, solo hay una frecuencia que sintonizar. La intervención del maestro Saint-Germain, Alquimia Pura. En este punto de nuestro camino, invocamos la presencia y la sabiduría del maestro Saint-Germain. Él es el guardián del séptimo rayo, la frecuencia de la transmutación y de la libertad espiritual. Saint-Germain nos enseña que la energía es neutra, es arcilla pura en nuestras manos. Somos nosotros, con el poder de nuestra atención, quienes la moldeamos en formas pesadas, como el plomo de los celos, o ligeras, como el oro de la inspiración. La envidia es simplemente energía comprimida, bloqueada por un miedo. La alquimia espiritual consiste en no huir de este peso, sino en sumergirse en él con la luz del conocimiento. El Maestro nos invita a convertirnos en soberanos absolutos de nuestro mundo interior. No somos víctimas de nuestras emociones, somos sus alquimistas. Cuando aprendemos a usar la llama violeta, nada puede permanecer oscuro en nuestro campo energético. Proceso de transmutación con la llama violeta. Hagamos ahora un ejercicio práctico de transmutación. Imagina, con los ojos de tu mente, una luz violeta vibrante, eléctrica, cálida y purificadora que comienza a brotar del centro de la Tierra y asciende a través de tus pies, envolviendo cada una de tus células, cada átomo, cada pensamiento. Visualiza esta llama violeta penetrando justo en esa punzada, en ese nudo que sientes cuando te comparas con los demás. No intentes alejarlo. Acógelo en el fuego violeta. El violeta es la frecuencia del cambio radical, del salto cuántico. Siente cómo este fuego sagrado disuelve los nudos de la contracción, como disuelve la vieja creencia de no ser suficiente. Deja que la sabiduría de Saint-Germain purifique tu visión espiritual. Siente el calor que transforma la rabia en paz, la duda en certeza. Estás sumergida en un océano de luz transmutadora que está reescribiendo tu código energético en este preciso instante. El poder creador del Yo Soy. Confiemos ahora en la potencia suprema del Verbo. Repite conmigo, lentamente, dejando que cada palabra vibre en tus huesos. Yo soy la presencia que transmuta cada sentido de carencia en infinita gratitud. Yo soy libre de la prisión de la comparación y la competencia. Yo soy la luz que reconoce la luz en los demás, como la promesa sagrada de mi propio florecimiento. Siente cómo estas palabras cambian tu química interna, cómo tu pecho se expande. Cuando decimos «yo soy», estamos hablando desde la cima de nuestra pirámide interior, desde el punto de unión con la fuente. En esta frecuencia altísima, la envidia no tiene oxígeno para respirar. Solo existe el reconocimiento estático de la belleza universal que se manifiesta en 1000 formas diferentes, incluida la tuya. Transformar la envidia en inspiración operativa. Pero, ¿cómo llevamos esta alquimia a la vida cotidiana, fuera de este video? A través de la tecnología de la bendición consciente. Bendecir significa bien decir, es decir, sintonizar la propia palabra con la frecuencia de la creación. Cuando veas a alguien que ha obtenido lo que deseas, no desvíes la mirada ni cambies de canal. Míralo directamente a los ojos, incluso a través de una pantalla, y bendícelo sinceramente. Di mentalmente: te bendigo, alma querida, porque tu luz me muestra qué tan alto puedo llegar yo también. En ese preciso instante, estás realizando un milagro en ti misma. Estás derribando el muro de la separación y comunicando a tu subconsciente
que ese éxito es bueno, es deseable y sobre todo, es seguro para ti. Te estás convirtiendo en un imán viviente para esas mismas oportunidades. La inspiración es la envidia que finalmente ha encontrado el camino de regreso a casa, el amor por sí misma. La responsabilidad de tu esencia única. Vivir con conciencia significa asumir la total responsabilidad de tu propia esencia. No estás aquí en esta tierra para competir con nadie. Estás aquí para completar el mosaico de la creación con tu pieza única e irrepetible. Cada segundo que pasas, comparando tu vida con la de los demás, es un segundo que le robas a tu propia construcción personal. El crecimiento requiere la disciplina del regreso a casa. Volver a poner la mirada en ti cada vez que se desvíe del camino. Pregúntate siempre, ¿qué intenta decirme esta admiración disfrazada de dolor? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser nutrida y amada hoy? Sé la madre compasiva de tus sombras, no su juez severo. Solo a través de esta ternura podrás alcanzar el verdadero reequilibrio holístico y habitar plenamente tu ardor secreto. Síntesis de luz y conclusión. Hemos llegado al final de este profundo viaje alquímico. Espero que estas palabras hayan traído no solo reflexión, sino un verdadero cambio vibratorio en tus células. Recuerda que eres un ser precioso, nacido para brillar con luz propia, no para vivir de luz reflejada ni para apagar la ajena. El universo no comete errores. Si un deseo arde en tu corazón, es porque ya tienes en ti el potencial para manifestarlo. La envidia era solo un velo pesado, una ilusión de la Matrix que hoy hemos comenzado a disolver juntos. Respira esta nueva ligereza. Siéntete lista para caminar hacia tu sanación total. El regalo y el próximo paso. Si sientes el llamado a trabajar más intensamente en la protección de tu campo energético y en el reequilibrio de tus cuerpos sutiles, he preparado para ti un regalo de luz. Es un PDF exclusivo con los mantras de transformación, palabras de poder diseñadas para mantener tu frecuencia alineada con la del Maestro Saint Germain durante todo el día. Puedes recibirlo gratuitamente siguiendo las instrucciones que encontrarás aquí abajo, en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Será un honor inmenso para mí caminar a tu lado. En el próximo video exploraremos cómo las redes sociales alimentan la Matrix de la comparación y cómo mantener la soberanía de tu paz digital en un mundo que nos quiere constantemente en competencia. Te espero con el corazón abierto. Te dejo con una lluvia de bendiciones de luz y una paz profunda. Hasta pronto, con ardor secreto. Si este viaje por la alquimia de la envidia ha resonado con tu esencia, te invito a sellar esta energía. Suscríbete al canal para no perderte los próximos pasos de nuestra transformación. Guarda este video para volver a escuchar la invocación cuando lo necesites y compártelo con un alma que necesite reencontrar su propia luz. Tu apoyo ayuda a que esta frecuencia se expanda. Gracias de corazón por tu presencia. Bendiciones de luz y hasta el próximo video.